conflicto entre Baal y Yahweh representa uno de los enfrentamientos más intensos y dramáticos en la historia bíblica. Este choque de titanes espirituales no solo definió el destino de una nación, sino que también dejó un legado imborrable en la fe y cultura de Israel. Acompáñanos en este viaje lleno de misterio y descubrimientos sorprendentes. El nacimiento del conflicto comienza en la antigua región de Canaán, una tierra fértil y codiciada, donde surgieron dos poderosos dioses que darían forma al destino de sus seguidores, Baal y Yahweh. Baal, conocido como el dios de la tormenta, la fertilidad y la guerra, era venerado por los cananeos como el dador de vida y protector de las cosechas. Su culto estaba profundamente arraigado en la cultura cananea, con rituales exuberantes y ceremonias que buscaban asegurar su favor y la prosperidad de la tierra. Las imágenes de Baal, frecuentemente representado con un rayo en la mano y montando un toro, evocaban poder y autoridad, consolidando su posición como una deidad temida y respetada. Por otro lado, Yahweh, el Dios de los hebreos, emergió con una identidad única y exclusiva. Mientras Baal representaba la naturaleza y sus ciclos, Yahweh se presentó como el Dios de la justicia, la ley y la moralidad. Los seguidores de Yahweh creían en un Dios que no solo demandaba adoración, sino también una conducta ética y un compromiso con un pacto sagrado. Esta relación contractual con su Dios difería drásticamente del culto a Baal, centrado en la manipulación de fuerzas naturales a través de rituales. A medida que los hebreos se establecían en Canaán, el choque entre estos dos sistemas de creencias se hizo inevitable. La coexistencia forzada de los cultos a Baal y Yahweh generó una tensión palpable entre las comunidades. Los altares de Baal, elevados en colinas y montañas, competían visualmente con los lugares de culto a Yahweh, creando un paisaje religioso fragmentado y conflictivo. Las festividades cananeas en honor a Baal, con sus celebraciones ruidosas y sacrificios rituales, contrastaban con las prácticas más sobrias y reglamentadas del culto a Yahweh. En este entorno cargado de tensiones, las lealtades se dividían. Muchos israelitas, seducidos por las promesas de fertilidad y abundancia de Baal, comenzaron a participar en sus rituales, provocando la ira de Yahweh y sus profetas. Estos últimos, enfrentando la difícil tarea de mantener la pureza del culto a Yahweh, condenaban ferozmente la idolatría y la infidelidad de su pueblo. La narrativa se vuelve aún más dramática cuando consideramos los conflictos internos que surgieron dentro de las comunidades hebreas, donde las alianzas familiares y tribales a menudo se rompían debido a las diferencias religiosas. El escenario estaba listo para una serie de confrontaciones que definirían el destino de Canaán. Las historias de hombres y mujeres atrapados en este conflicto, luchando por su fe y su identidad, añaden un elemento humano a este drama divino. La tensión no era solo una cuestión de doctrinas teológicas, sino de supervivencia cultural y espiritual. Así, el nacimiento del conflicto entre Baal y Yahweh no solo marcó el inicio de una batalla divina, sino también el de un profundo y continuo enfrentamiento por el alma de un pueblo, una lucha que resonaría a lo largo de los siglos, dejando una huella imborrable en la historia religiosa de la humanidad. El gran choque de los dioses se manifiesta de manera espectacular en el Monte Carmelo, un escenario dramático donde Yahweh y Baal se enfrentan en una prueba decisiva. Elías, el profeta de Yahweh, desafía a los profetas de Baal a demostrar el poder de sus respectivos dioses ante el pueblo de Israel, que observa con una mezcla de temor y expectación. Elías, con una confianza inquebrantable en su Dios, propone un reto. Ambos construirán altares
y ofrecerán sacrificios, pero sin encender fuego. El Dios que responda con fuego desde el cielo será el verdadero Dios. Desde el amanecer hasta el mediodía, los profetas de Baal claman a su Dios, danzando frenéticamente alrededor de su altar, cortándose con cuchillos hasta sangrar, con la esperanza de atraer la atención de Baal. Sus gritos desesperados y movimientos frenéticos crean una atmósfera de caos y tensión. Sin embargo, el cielo permanece en silencio. Elías observa con una mezcla de ironía y determinación, sabiendo que la culminación de este enfrentamiento determinará el destino de la fe en Israel. Cuando llega su turno, Elías se acerca a su altar con calma y solemnidad. Reconstruye el altar de Yahweh con 12 piedras, simbolizando las 12 tribus de Israel, y ordena que se derrame agua sobre el sacrificio hasta empaparlo por completo. Esta acción, en medio de una sequía severa, no solo aumenta la dificultad del reto, sino que también subraya la confianza absoluta de Elías en el poder de Yahweh. Entonces, Elías eleva una oración simple pero fervorosa, implorando a Yahweh que muestre su poder para que el pueblo sepa que Él es el verdadero Dios. De repente, un fuego celestial desciende, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua en la zanja. El pueblo, atónito y aterrorizado, cae de rodillas proclamando: Yahweh es Dios. Este enfrentamiento épico no solo reafirma la supremacía de Yahweh, sino que también marca el inicio de una purga contra el culto a Baal. Elías ordena la captura y ejecución de los profetas de Baal, dejando claro que la idolatría no será tolerada. El Monte Carmelo se convierte en un símbolo del poder divino y del juicio, recordando a todos que en el gran choque de los dioses solo uno puede prevalecer. La seducción y traición son temas centrales en la historia del pueblo de Israel, especialmente cuando el culto a Baal comenzó a infiltrarse en su vida cotidiana. La tentación de adorar a Baal no surgió de la nada. Fue un proceso gradual y engañoso, en el que la promesa de fertilidad, abundancia y éxito militar resultó demasiado atractiva para muchos israelitas. La adoración a Baal ofrecía una conexión tangible con las fuerzas de la naturaleza, algo que contrastaba con la relación más abstracta y moralmente exigente con Yahweh. El culto a Baal era fascinante y seductor. Los rituales incluían festivales exuberantes, sacrificios de animales e incluso actos de automutilación en un intento desesperado por obtener el favor del dios de la tormenta. Las ceremonias se llevaban a cabo en lugares altos, rodeados de una atmósfera de misterio y poder. Estos rituales, en comparación con las prácticas más austeras del culto a Yahweh, prometían recompensas inmediatas y visibles, algo que muchos encontraron irresistible. Este ambiente de seducción llevó a una división interna entre los israelitas. Algunos, especialmente los líderes y aquellos en posiciones de poder, comenzaron a adoptar y promover estas prácticas, viendo en Baal una solución rápida a sus problemas inmediatos. La influencia de Baal se extendió rápidamente, infiltrándose en la vida social, política y religiosa de Israel. Las lealtades se fragmentaron y el pueblo comenzó a alejarse de las enseñanzas y los pactos establecidos por Yahweh. La traición no se limitó a una simple adopción de nuevas prácticas religiosas. Fue una ruptura con el pacto sagrado que Yahweh había establecido con Israel. La ira de Yahweh se desató, no solo por la idolatría, sino por la traición fundamental a su alianza. Los profetas de Yahweh, como Gedeón, se levantaron para destruir los altares de Baal y restaurar la pureza del culto a Yahweh. Estos actos de valentía y desafío eran necesarios para contrarrestar la seducción del pueblo y recordarles su verdadero compromiso. La traición dentro del pueblo de Israel
no solo fue un asunto de prácticas religiosas, sino un reflejo de la lucha interna entre seguir el camino de Yahweh o sucumbir a las promesas vacías de Baal. Este periodo de seducción y traición dejó una cicatriz profunda en la historia de Israel, una advertencia eterna de los peligros de desviarse del camino de la fe verdadera. En Profetas en la Mira, la historia se adentra en un período de intensa persecución y resistencia. Los profetas de Yahweh, fervientes defensores de su fe, se enfrentan a un peligro constante al oponerse al culto de Baal, que está respaldado por poderosas figuras políticas. La reina Jezabel, devota seguidora de Baal, se convierte en una figura central de esta persecución. Con una determinación implacable, busca erradicar a los profetas de Yahweh, ordenando su captura y ejecución. El temor se extiende entre los seguidores de Yahweh, quienes se ven obligados a esconderse y practicar su fe en la clandestinidad. Elías, uno de los profetas más destacados, se convierte en el principal objetivo de Jezabel. Después de su confrontación victoriosa en el Monte Carmelo, la furia de la reina se desata con mayor fuerza. Elías huye al desierto, perseguido por los soldados de Jezabel, en una búsqueda desesperada por salvar su vida. La narrativa se intensifica al describir el agotamiento físico y emocional de Elías, quien, en un momento de desesperación, clama a Yahweh para que le quite la vida. Sin embargo, en medio de su desesperación, encuentra consuelo y fuerza en la presencia divina que se le revela en una suave brisa. La resistencia de los profetas de Yahweh no se limita a la figura de Elías. Muchos otros, como Jeremías, también enfrentan la persecución con una valentía inquebrantable. Jeremías, conocido como el profeta llorón, se levanta contra la idolatría y la corrupción, denunciando las prácticas de Baal y llamando al arrepentimiento. Su mensaje, aunque impopular y peligroso, refleja la urgencia y el riesgo inherentes en la misión de los profetas. Las intrigas políticas se entrelazan con la persecución religiosa, creando un ambiente de constante peligro y tensión. Los profetas de Yahweh, a pesar de las amenazas y las dificultades, continúan su labor con una determinación admirable. Su valentía y resistencia no solo desafían el poder terrenal de Jezabel y sus seguidores, sino que también reafirman la fe y la devoción hacia Yahweh. A medida que enfrentan la persecución, su historia se convierte en un testimonio del poder de la fe y la resistencia en tiempos de adversidad, manteniendo vivo el legado de Yahweh en un mundo hostil y peligroso. En La batalla invisible, la historia se traslada de los enfrentamientos físicos a una lucha más profunda y misteriosa, la batalla espiritual entre las fuerzas de Yahweh y Baal. Esta guerra no se libra con espadas y lanzas, sino en el reino invisible de lo sobrenatural, donde ángeles y demonios, espíritus y entidades divinas se enfrentan en un conflicto más allá de la comprensión humana. En este ámbito espiritual, los seguidores de Yahweh son conscientes de que sus luchas en la tierra son reflejos de una guerra cósmica en los cielos. La carta a los Efesios describe esta batalla no como una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Esta descripción enfatiza que la verdadera batalla se libra en un plano superior, donde las fuerzas de Yahweh y Baal están en constante conflicto. El profeta Daniel ofrece una visión más tangible de esta guerra invisible. En una de sus visiones se encuentra con un ser celestial que le revela la intensidad de esta batalla espiritual. Durante 3 semanas, Daniel había estado ayunando y orando, buscando comprensión y guía. Finalmente, un ángel se le aparece, explicando que había sido detenido por el príncipe de Persia, un poderoso espíritu maligno, hasta que Miguel, uno de los principales príncipes celestiales, vino en su ayuda.
Esta intervención angelical permite vislumbrar la ferocidad de la guerra espiritual y la constante lucha entre las fuerzas del bien y del mal. El misterio y el drama de esta batalla invisible se intensifican cuando se considera la influencia que estos conflictos espirituales tienen en el mundo terrenal. Las decisiones, acciones y destinos de los individuos y las naciones están entrelazados con esta guerra celestial. Cada oración, cada acto de fe y cada sacrificio en la tierra tiene repercusiones en el ámbito espiritual, fortaleciendo a las fuerzas de Yahweh o dando ventaja a los seguidores de Baal. La narrativa se enriquece con episodios de encuentros angelicales y manifestaciones sobrenaturales. Los profetas de Yahweh, conscientes de esta realidad invisible, encuentran fortaleza y dirección en sus visiones y encuentros con lo divino. Sus experiencias trascienden lo meramente físico, ofreciendo una ventana a la batalla constante que se libra más allá de lo visible. Elías, en su desesperación y agotamiento, es fortalecido por un ángel que le proporciona alimento y dirección, recordándole que no está solo en su lucha. Este capítulo también subraya la importancia de la fe y la oración como armas en esta batalla espiritual. Los seguidores de Yahweh son llamados a vestirse con la armadura espiritual, equipándose con la verdad, la justicia, la fe y la palabra de Dios para resistir los ataques del enemigo. La lucha contra Baal no es solo una cuestión de destruir altares y derrotar a los profetas falsos, sino de mantenerse firmes en la fe y resistir las tentaciones y engaños del adversario. La batalla invisible, aunque oculta a los ojos humanos, es la verdadera guerra que define el destino del pueblo de Yahweh. Cada victoria y derrota en este ámbito espiritual tiene un impacto profundo en el mundo terrenal, moldeando la historia y el futuro de la humanidad. Este capítulo, con su misterio y drama, revela la profundidad de la lucha entre las fuerzas de Yahweh y Baal, invitando al lector a considerar la dimensión espiritual de su propia fe y existencia. La caída del culto de Baal es un relato marcado por la intensidad y la determinación en la lucha por la supremacía religiosa. El poder del dios cananeo, que había mantenido a muchos bajo su influencia, empieza a desmoronarse de manera dramática y contundente. Los episodios que llevan a la erradicación del culto reflejan una serie de eventos épicos que definen el triunfo de la fe en Yahweh. Todo comienza con un audaz plan para erradicar a los adoradores de Baal. Elías, tras la confrontación en el Monte Carmelo, inicia una serie de acciones decisivas contra los profetas de Baal. Bajo la dirección de un rey que se vuelve fervientemente devoto de Yahweh, se emprende una campaña sistemática para destruir todos los altares y lugares de culto dedicados a Baal. Los templos de Baal, antes bulliciosos y llenos de vida, son arrasados con una furia implacable. Las imágenes del dios, veneradas por sus seguidores, son demolidas y quemadas. Las calles, que alguna vez fueron escenario de rituales vibrantes y sacrificios sangrientos, ahora están desiertas, envueltas en cenizas y escombros. La persecución no se limita a la destrucción física de los lugares de culto. Los seguidores de Baal, quienes habían estado activos en la propagación de su fe, enfrentan un destino similar. Las medidas adoptadas incluyen la captura y ejecución de los sacerdotes de Baal, una muestra severa de la determinación por erradicar cualquier rastro del culto. Esta eliminación sistemática de los líderes religiosos del culto de Baal subraya el carácter exhaustivo de la reforma. A medida que las estructuras de Baal se desmoronan y sus seguidores son eliminados, se establece un nuevo orden bajo la fe en Yahweh. El aire se llena de un nuevo tipo de fervor religioso, donde la adoración a Yahweh se reinstala con una renovada devoción.
La completa erradicación del culto de Baal no solo representa la victoria de Yahweh en términos de poder divino, sino que también simboliza un cambio en el tejido espiritual y cultural del pueblo. La caída de Baal es celebrada como un triunfo épico que refuerza la supremacía de Yahweh, dejando una marca imborrable en la historia y la fe de Israel. El conflicto entre Baal y Yahweh dejó una marca indeleble en la historia y la cultura de la región, cuyas consecuencias se extienden mucho más allá de la derrota de Baal. Aunque el culto a Baal fue finalmente erradicado y sus adoradores perseguidos, el impacto de esta lucha persiste, manifestándose en varios aspectos de la vida y la fe en la región. Uno de los legados más perdurables de este conflicto es la constante batalla contra la idolatría. A pesar de la victoria de Yahweh, las enseñanzas y advertencias sobre los peligros de los cultos rivales continúan resonando a lo largo de las generaciones. La historia de Baal se convierte en una advertencia sobre la tentación de desviar la adoración hacia deidades falsas y la necesidad de mantener una devoción pura y sin compromisos hacia Yahweh. Las lecciones aprendidas durante el conflicto siguen influyendo en la forma en que las comunidades manejan la fidelidad religiosa y la integridad de sus prácticas de fe. Además, el enfrentamiento entre Baal y Yahweh también ha dejado un eco en la psicología colectiva de los pueblos que vivieron bajo esta influencia. Las narraciones sobre la lucha entre estos dioses han alimentado un profundo sentido de la lucha entre el bien y el mal, entre la fidelidad y la traición. Este conflicto ha moldeado la manera en que las personas perciben la adversidad y la resistencia, creando una narrativa que perdura en las historias y enseñanzas morales transmitidas a lo largo del tiempo. La presencia continua de los ecos del culto a Baal en la cultura y la religión también sugiere que la batalla no se ha cerrado completamente. Las sombras de la idolatría y la corrupción siguen acechando, recordando a los fieles que la lucha espiritual es constante y que la vigilancia y la pureza en la adoración son siempre necesarias. Así, la historia de Baal y Yahweh no solo es una crónica de victoria y derrota, sino una reflexión sobre la persistencia de las lecciones aprendidas y la constante necesidad de mantener la fe frente a las tentaciones. La batalla puede haber terminado, pero su legado sigue vivo, desafiando a cada generación a recordar y a reflexionar. Para explorar más sobre estos temas y recibir contenido exclusivo, suscríbete ahora y mantente al tanto de nuestras últimas publicaciones. No te lo pierdas.